La democracia sea, pero hay que decir con toda claridad que la democracia no se funda en Euskadi cuando vienen ellos, no es verdad. La democracia la conquistamos hace muchos años, vosotros y nosotros y todos los partidos democráticos. La hemos defendido y hemos luchado por ella. Somos nosotros. Por tanto, también con toda rotundidad hay que decir que ni van a escribir la historia de los años del horror, ni van a escribir la historia del final de los años del horror. Ninguna de las dos historias les vamos a dejar escribir. Ninguna. Porque no tienen absolutamente ningún derecho para hacerlo. Estas son las cosas que hay que decir. Que ahora viene otra etapa, tan importante o más, donde hemos ganado. Y porque hemos ganado, tenemos que seguir ganando. Y tenemos que utilizar nuestras armas, las que hemos defendido, nuestros instrumentos, que son la palabra, el convencimiento, la razón, el voto, la democracia, la fuerza de la democracia, para seguir trabajando por nuestras ideas en Euskadi. Eso es lo más importante de todo. En resumen, tenemos que celebrarlo. Claro que sí, porque es un día para celebrarlo. No podemos bajar la guardia, no podemos. No podemos abandonar la unidad, porque tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. Y, sobre todo, no podemos olvidar jamás a las víctimas y no vamos a dejar que nadie trate de reescribir la historia con falsedades. No lo vamos a hacer. Son unas elecciones distintas, es verdad, distintas. Es cierto que Euskadi tiene muchos de los problemas que tiene España, los mismos. Tiene, y lo ha tenido siempre, problemas de desempleo, de educación, de sanidad, tiene los mismos problemas. Sin embargo, en Euskadi hasta ahora las elecciones eran elecciones, desgraciadamente, teñidas por el terrorismo y donde había dos bandos, esencialmente los que apoyaban el terrorismo y aquellos que no lo apoyábamos, los demócratas y los violentos. Eso ya no es así. Es verdad que los demócratas, todos los demócratas, pensemos lo que pensemos, todos teníamos la misma actitud frente a los violentos. Pero no es menos cierto que en lo demás no. En lo demás no. Y ahora ya no. Ahora ya hay conservadores y progresistas, izquierdas y derechas, y eso también es algo que los socialistas tenemos que agradecer. Ahora podemos hablar de otras cosas que también importan mucho a los ciudadanos, menos, pero mucho a los ciudadanos. Y de eso os voy a pedir que hablemos en esta campaña electoral. Es verdad que vamos a hacer una campaña electoral como no hemos hecho nunca, de tranquila, de libre, porque no éramos libres. Tenemos que aprovecharla para defender nuestras ideas, para defender nuestros principios, porque fijaros, esta es probablemente una de las elecciones más importantes después del año 77, de las más importantes, por lo que nos jugamos, por lo que podemos hacer y, sobre todo, por lo que puede pasar si no lo hacemos. Estas son unas elecciones claves y me vais a permitir que consuma 5 minutos más de este acto tan emotivo para hablaros de esto, de lo que nos jugamos, porque estamos en una crisis económica muy profunda y la crisis sigue ahí y la gente sigue en desempleo y la gente sigue con sus problemas y tenemos que hablar de eso, que son sus problemas. Tenemos que hacer unas elecciones normales en Euskadi por primera vez, libres y normales, donde digamos lo que pensamos desde la izquierda y lo que piensa la derecha que piensa y que, aunque no dice, actúa, fuera de aquí, pero actúa. Y tenemos que decirles a los ciudadanos que nos jugamos muchas cosas, que tenemos un problema con la deuda, lo tenemos, que tenemos que resolver sin duda, pero que más que un problema con la deuda tenemos un problema con los llamados mercados, con el poder financiero, que han campado por sus respetos durante años y años y que son y están en el origen de lo que nos está pasando. Por tanto, nos jugamos lo que hacer con la deuda y lo que hacer con los mercados, aquí, en Europa y en el mundo. ¿Tenemos un problema con Grecia? Lo tenemos. Y tenemos que resolverlo, pero tenemos un problema en Europa. Y nos equivocamos si creemos que resolviendo Grecia resolvemos nuestro problema, que no es verdad, que si resolvemos Grecia y no ordenamos nuestra Europa y no le damos más poder económico, vendrán otras Grecias. Hay que hablar de nuestra moneda común y de nuestra defensa de la moneda común. ¿Tenemos un problema con el empleo? Lo tenemos. Y hay que crear empleo. Y hay que meter recursos públicos para crear empleo, en tanto la iniciativa privada no lo crea. Hay que crear empleo. Pero no podemos engañar a la gente. Si creamos empleo y no cambiamos el modelo, volveremos al mismo problema. Fijaros de qué cosas hablamos. De la deuda y de los mercados y sus regulaciones, de Europa y de la gobernanza europea, del empleo en España y el modelo de producción. De todo eso vamos a tener que hablar. Y sobre todo eso hay que hablar en estas elecciones.
y hay que decirles a los ciudadanos que nos jugamos mucho. Y hay que decirles dónde estamos. Con claridad, desde el principio, hay que decir que sí, que nosotros defendemos a los poderes públicos. Defendemos que exista un Estado que garantice el interés general de todos los ciudadanos, naturalmente que sí. Y hay que decirles a los ciudadanos que nosotros creemos que por encima de los votos no hay nada, que nunca el poder del dinero puede estar por encima del poder de los ciudadanos, nunca. Y hay que decirles a los ciudadanos que creemos en la cohesión social, que o salimos todos juntos o no saldremos, que la cohesión social es la base de la convivencia también aquí en Euskadi. Hay que decirles a los ciudadanos que estamos hartos y no vamos a seguir soportando ese axioma según el cual los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan, que estamos hartos y no vamos a consentir que ese sea el dogma por el que transcurren las cosas en el mundo. Todos esos principios los tenemos que defender. Hay que decirles a los ciudadanos que hay que crear empleo. Y hay que decirles a los ciudadanos que el PP existe, que aunque Rajoy no lo quiera hacer notar, existe, y que es verdad que él calla, pero sus presidentes autonómicos hacen. Y mientras él calla, Esperanza hace, y Feijóo hace, y Fabra hace, y Cospedal hace. Hacen cosas. Y recortan. Y hay que decirles a los ciudadanos que es cierto que hay que ahorrar, pero que una cosa es ahorrar y otra cosa es recortar derechos sociales. Una cosa es administrar bien y otra cosa es recortar la educación, favorecer la educación privada o la privatización de la sanidad, que eso es lo que nos diferencia. Y tenemos que decírselo con toda claridad. Y en una tierra como esta, tan aficionada a la gastronomía, me vais a permitir que haga una pequeña broma gastronómica. Porque es verdad que los ciudadanos tienen, como siempre en las elecciones, un menú y tienen que elegir entre la educación a la vasca o la educación a la madrileña. Sí. Tienen que elegir entre la sanidad a la andaluza o la sanidad a la valenciana. Tienen que elegir. Es verdad que esto del Estado autonómico te permite elegir. Hay que decirle a los ciudadanos que vamos a crear empleo a través de los recursos públicos y hablarles de los impuestos, naturalmente. Ya sé que esto no es lo que más gusta a la gente, pero hay que hablar de los impuestos. Y hay que decirles que sí, que vamos a subir el impuesto a quien tiene grandes fortunas. Claro que sí, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para crear empleo. Vamos a gastar el dinero de los que tienen grandes fortunas, sus impuestos, para crear empleo para los jóvenes y para aquellos que no tienen trabajo, que lo vamos a hacer y que eso nos diferencia del señor Rajoy. Sí, él dice que quiere quitar el patrimonio, pues yo no, yo lo quiero sustituir por un impuesto más poderoso, por un impuesto que realmente grave a todos los que tienen grandes fortunas para crear empleo. Hay que decir que eso es lo que vamos a hacer. Y que vamos a defender a la educación pública y a toda la educación. Y que no vamos a aceptar recortes en educación. Que nos ha costado mucho construir un sistema educativo donde hay igualdad de oportunidades y que no vamos a permitir que ataquen ese sistema. Que no vamos a permitir políticas como la de Esperanza Aguirre, que con una mano da subvenciones a la enseñanza privada y con la otra le quita el dinero a la enseñanza pública. Que no vamos a consentir ese tipo de modelos. Que no. Hay que decirles a los ciudadanos que no, que la educación es muy importante, que vamos a crecer económicamente y a salir de la crisis por lo que seamos capaces de educar a nuestros jóvenes y que vamos a hacer un esfuerzo por educar a todos y por defender la igualdad de oportunidades desde el principio, desde la cuna, porque no vamos a tolerar que las desigualdades de la cuna acaben siendo la cuna de todas las desigualdades. No lo vamos a hacer. Vamos a defender la educación y la sanidad. Vamos a defender la sanidad pública, como la que tenemos, buena, barata, una buena sanidad, que integra el conjunto de los españoles, que cohesiona y vertebra a España. Vamos a defender la sanidad frente a estos intentos de privatización que no nos dicen lo que realmente esconden, pero que esconden una sanidad privada para aquellos que no tienen enfermedades muy graves y una pública para los que las tienen. Y sabéis lo que pasa si eso acaba siendo así, la pública no la podremos pagar. Vamos a defender la sanidad. Y la vamos a defender, fijaros, porque, entre otras cosas, hablando aquí de libertad, también es una parte de nuestra libertad. No se puede nadie sentir libre del todo si tiene miedo de que si se pone enfermo no le curen.
o de que si tiene un accidente no le atiendan, o de que si su hijo tiene un problema no tenga una buena escuela pública. Por tanto, estamos defendiendo derechos sociales y también la libertad de los ciudadanos. Solo eres libre cuando sabes que tienes tus necesidades básicas plenamente cubiertas. Es así, también es un problema de libertad. En resumen, de todo esto vamos a hablar. De todo esto vamos a hablar con una emoción distinta. Vamos a decirles a los ciudadanos la verdad. Y la verdad es que no vamos a solucionar el problema del empleo en un mes ni en dos, que es mentira. Que quien intente trasladar a los ciudadanos la idea de que basta cambiar el gobierno para que empiece a generarse el empleo está sencillamente diciendo mentiras. Que no es verdad, que nos va a costar, que vamos a hacer todos los esfuerzos, que vamos a conseguir salir, pero que nos va a costar. Y, por tanto, no le vamos a decir a la gente que el 21 de noviembre, si ganamos, va a encontrar trabajo, porque no es cierto. Ahora, sí le podemos decir que si no tiene empleo va a tener prestación por desempleo. Nosotros sí, el PP no. Que si no tiene empleo va a tener una sanidad pública que le atienda. Nosotros sí, el PP no. Que si no tiene empleo tendrá una buena educación pública que eduque a sus hijos. Nosotros eso lo podemos decir y el PP creo que no. Eso es lo que vamos a hacer en esta campaña electoral. Decirles a los ciudadanos que nos jugamos mucho, que nos jugamos el futuro y también la revisión del pasado, que en eso estamos, que nos jugamos la España que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que todo eso nos lo jugamos porque la humanidad, Europa y España están en una encrucijada verdaderamente importante. Y se lo vamos a decir, compañeros y compañeras, como lo hemos hecho siempre los socialistas, con confianza. Porque es verdad, y algunos me lo habéis oído reiterar una y otra vez, que los socialistas somos el partido que sistemáticamente, siempre, en toda nuestra historia, ha confiado en los españoles. Siempre hemos confiado en los españoles. Para resolver todos los problemas. Siempre hemos sabido que seríamos capaces de resolver todos los problemas, que éramos un gran país, que teníamos una gran sociedad. Y eso hoy conviene recordarlo aquí con más rotundidad que nunca. Somos un gran país, que sabemos resolver nuestros problemas, que sabemos salir adelante, que saldremos adelante. Lo que pasa es que los socialistas queremos salir de una forma distinta, como quiere salir la derecha. Queremos salir todos juntos, sin dejar nadie atrás, creando empleo, pero sin olvidar la educación pública y la sanidad pública. Queremos salir con solidaridad, con cohesión, con convivencia. Ese es el modelo que tenemos y eso es lo que vamos a defender. Creemos profundamente en las posibilidades de nuestro país para salir adelante y las vamos a defender, como hemos defendido la libertad en esta tierra, con la misma garra, con la misma fuerza y, sobre todo, con las mismas convicciones, compañeros y compañeras. Así que ya sabéis lo que dice el eslogan, a pelear, que de eso aquí nos tengo que dar lecciones. Muchísimas gracias.